El arte de la guerra y las dinámicas de Bruce Lee. Capítulo 2. En el mundo de las artes marciales, el legendario Bruce Lee es una figura que ha dejado un gran legado, y enseñanzas que pueden aplicarse no solo a la lucha, sino también a la estrategia militar. Una de sus célebres frases reza: ser como el agua, se adapta a cualquier situación. Y esta frase es especialmente relevante en el contexto de la guerra y la estrategia militar. En la iniciación de las acciones militares, es esencial, que los líderes entiendan las cantidades y el costo, que supondrá cada movimiento en términos de recursos y estrategia. Debe haber un equilibrio entre la fuerza y la velocidad de las acciones para evitar, que se alarguen demasiado en el tiempo y se agoten, los recursos. Aquí es donde la filosofía de Bruce Lee puede ser útil. En sus famosas enseñanzas, Lee habla de la necesidad de adaptarse a la situación en el momento presente y, ser flexibles en nuestras acciones. En el contexto de la guerra, esto significaría ser conscientes de las situaciones cambiantes en el campo de batalla y ajustar nuestras acciones en consecuencia. Si un enemigo es fuerte y resistente, no hacerle frente de manera directa sino debilitarlo gradualmente para luego aprovecharse de su debilidad. El líder debe tener una mentalidad estratégica y una comprensión clara de las debilidades y fortalezas de su enemigo. Además, debe ser un experto en el uso de la información y la inteligencia para recopilar datos sobre el enemigo y planificar su próximo movimiento en consecuencia. Como dijo el sabio, la información es la clave del éxito en la guerra. Un ejemplo de esto se puede ver en la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Stalingrado. Los líderes militares rusos, conscientes de que carecían de fuerzas y recursos suficientes para vencer de frente al ejército alemán, decidieron adoptar una estrategia defensiva que debilitara al enemigo a través del hambre y la falta de recursos. Esta estrategia les permitió esperar el momento adecuado para atacar y, finalmente, vencer al enemigo. En resumen, en la iniciación de las acciones militares, es clave ser estratégico, ser flexible y adaptarse a las situaciones cambiantes. Los líderes deben entender los recursos disponibles, las fuerzas y debilidades del enemigo, y utilizar la información y la inteligencia para planificar sus movimientos. Como dijo Bruce Lee, ser como el agua, se adapta a cualquier situación. El arte de la guerra y las dinámicas de Bruce Lee. Capítulo 3. Estrategia es fundamental en la guerra. Tanto Sun Tzu como Bruce Lee coinciden en la importancia de una buena planificación y coordinación para conseguir la victoria. Esta idea es esencial en el campo de la guerra moderna, donde los líderes militares deben conocer y aplicar los principios de la estrategia para tener éxito en el campo de batalla. Bruce Lee es un referente clave en la comprensión de estas ideas en el contexto de la estrategia militar y el liderazgo. Él entendía cómo las habilidades marciales podían aplicarse a muchas otras áreas de la vida, incluyendo la guerra. Bruce Lee fue un innovador en su campo, al igual que lo fue Sun Tzu en su época. Bruce Lee compartía las ideas fundamentales de Sun Tzu sobre cómo enfrentar el enemigo. Para ambos, la clave era vencer sin combatir. Bruce Lee sabía que la mejor manera de vencer a un oponente era prepararse para todas las posibles situaciones y estar siempre listo para adaptarse a cualquier cambio en el campo de batalla. Sun Tzu también entendía que, en muchas circunstancias, la victoria dependía de la capacidad de sorprender al enemigo y de adaptarse a cualquier situación que se presentara. La disciplina y el entrenamiento son esenciales para tener un ejército sólido y dispuesto a luchar por la victoria. Bruce Lee sabía que la disciplina y el entrenamiento no solo son importantes para tener éxito en un combate de artes marciales, sino que también son fundamentales en la guerra. Un buen líder militar debe asegurarse de que sus tropas estén bien entrenadas y disciplinadas para enfrentar cualquier situación que se presente en el campo de batalla. La calidad de las tropas y su capacidad de adaptación, son esenciales para tener un ejército preparado y dispuesto a luchar por la victoria. Bruce Lee entendía, que la fuerza bruta no es la clave para ganar una batalla, sino la capacidad de adaptación del ejército. Un buen líder militar debe asegurarse de que sus tropas estén preparadas para enfrentar cualquier tipo de situación, ya sea una emboscada, un contraataque inesperado, o cualquier otra circunstancia que pueda presentarse. En la guerra moderna, estos principios son más importantes que nunca. Los líderes militares deben entender las posibles consecuencias de cada decisión, que toman y estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad. La preparación adecuada y la adaptación,
Son cruciales para enfrentar las sorpresas del campo de batalla. Estos elementos son esenciales para lograr la victoria en cualquier tipo de conflicto, desde la guerra convencional hasta la guerra asimétrica. En resumen, tanto Sun Tzu como Bruce Lee comparten la importancia de la estrategia en el campo de la guerra. Ambos sabían que la planificación, la disciplina, el entrenamiento y la capacidad de adaptación son esenciales para obtener la victoria. En el mundo moderno, estas ideas siguen siendo relevantes y aplicables en el campo de la guerra. Bruce Lee fue un pionero en la aplicación de estas ideas a muchas áreas de la vida, incluyendo la guerra. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para los líderes militares de hoy en día, que buscan lograr la victoria en cualquier tipo de conflicto. En la guerra, es fundamental tener una estrategia bien definida para vencer al enemigo. Bruce Lee, el famoso artista marcial, también destacó la importancia de una buena planificación y coordinación para ganar una pelea. En ambos casos, se puede observar que la estrategia es la clave para el éxito. Sin embargo, la estrategia no es simplemente atacar al enemigo con cólera y prisas. Esto puede llevar a errores y a una falta de coordinación entre el ejército. En cambio, se necesita un enfoque calculado y una evaluación exhaustiva de las debilidades del enemigo. Solo así se puede crear un plan de ataque efectivo que permita la victoria. Además, es importante tener en cuenta, que nunca se debe permitir una alianza entre adversarios. Esto puede debilitar la posición propia y permitir que el enemigo tenga una ventaja injusta. Por lo tanto, se debe prestar atención a las relaciones entre los estados y asegurar, que se mantengan alianzas fuertes. Otro aspecto importante es la necesidad de tener un ejército bien entrenado y preparado para el combate. La falta de preparación puede llevar a la derrota y, por lo tanto, es esencial invertir tiempo y recursos en garantizar que el ejército esté en su mejor forma. Además, es fundamental tener ciudades bien defendidas y protegidas. Una ciudad, que cae en manos del enemigo puede debilitar enormemente la posición. No obstante, en la estrategia de guerra, el objetivo final debe ser vencer sin luchar, sin asediar ciudades y sin invertir demasiado tiempo en ello. Se trata de generar un impacto en el estado enemigo de tal manera que sea incapaz de competir contra uno mismo. Este enfoque permite ahorrar recursos y proteger vidas. A pesar de que estas estrategias y dinámicas de lucha y guerra parecen tener un beneficio claro, también hay algunos contras. Por ejemplo, la estrategia de no atacar con cólera y prisas puede tomar más tiempo para ejecutarse, lo que puede tener consecuencias en el campo de batalla. Además, incluso con una buena planificación y coordinación, siempre hay un riesgo de que algo salga mal y que no se alcance el éxito. Para superar estos obstáculos, es posible crear nuevas estrategias y soluciones. Por ejemplo, al centrarse más en la inteligencia y el análisis de datos, las Fuerzas Armadas pueden obtener una mejor comprensión del enemigo y, por lo tanto, estar mejor preparadas para la batalla. Además, la tecnología moderna puede ser una gran ayuda en la planificación y coordinación de las operaciones militares. En resumen, la estrategia sigue siendo la clave para la victoria en la guerra y en la lucha. Es importante prestar atención tanto al ataque como a la defensa, así como a las alianzas y al estado del ejército. Al seguir estas reglas, es posible generar un impacto en el enemigo y vencer sin tener que luchar. Al mismo tiempo, es posible innovar y encontrar nuevas formas de mejorar estas dinámicas para garantizar la victoria en cualquier situación. Como dijo el sabio, el objetivo de la lucha es el triunfo, no la victoria. La victoria es para el espectador. Siempre hay un riesgo en la lucha, pero nunca hay ningún riesgo en renunciar. Tanto en la guerra como en la lucha, la estrategia es fundamental para lograr el éxito. La planificación y la coordinación son clave para vencer al enemigo, tal como lo enfatizó Bruce Lee en sus enseñanzas. Además, se requiere un enfoque calculado y una evaluación minuciosa de las debilidades del oponente para crear un plan de ataque efectivo. En la guerra moderna actual, el uso de la inteligencia y los análisis de datos es esencial para comprender mejor al enemigo y estar mejor preparados para la batalla. Además, la tecnología moderna puede ser una herramienta valiosa en la planificación y coordinación de las operaciones militares. Como dijo Bruce Lee, siempre se debe buscar un enfoque innovador y
Encontrar nuevas formas de mejorar las dinámicas para garantizar la victoria en cualquier situación. Es importante tener en cuenta que la estrategia también se centra en la defensa, la protección de las ciudades y la formación adecuada del ejército. Como ejemplo real, la guerra en Siria ha demostrado la importancia de tener una estrategia clara y bien coordinada para garantizar la protección de las ciudades y la seguridad de los civiles. Además, las alianzas internacionales y el apoyo pueden ser la clave para lograr la victoria en situaciones complejas. En resumen, la estrategia sigue siendo vital tanto en la guerra como en la lucha, y el enfoque innovador y la comprensión profunda del enemigo son fundamentales para lograr el éxito. Las enseñanzas de Bruce Lee pueden aplicarse a la guerra moderna actual, destacando la importancia de la preparación adecuada y la coordinación efectiva para garantizar la victoria.